Curso de licenciatura en homeopatía profesional. En esta ocasión vamos a ver el módulo número 5, que es la continuación del Lycopodium clavatus. Bueno, para hacerles una imagen de cómo es el Lycopodium, se los voy a describir con mis propias palabras. El Lycopodium es una persona dictatorial, mandona, exigente. Es una persona cobarde, pero oculta su cobardía a través de actitudes reactivas. Es una persona prepotente que quiere ocultar esa cobardía que trae a través de actitudes de enojo, de mando. O sea, quiere tener siempre el mando y se va a enojar cuando lo contradicen. Yo pienso que en el mundo el 40% de los hombres puede ser Lycopodium. Son personas muy exigentes consigo mismas, son personas exigentes con los demás. Es una persona que no le gusta para nada que lo contradigan, se enoja si lo contradicen. Bueno, vamos a comenzar, ¿qué les parece? Vamos con los síntomas mentales, que es la continuación. El núcleo íntimo de la personalidad del Lycopodium es la falta de confianza en sí mismo, en su capacidad y en sus aptitudes para conectarse o enfrentarse con el medio que lo rodea. Como en todos los problemas biológicos, también el paciente trata de resolverlo huyendo o atacando. El ataque se realiza a través de actitudes reactivas, conscientes o inconscientes, por medio de un mecanismo de defensa de su yo, que le permite ocultar el sentimiento de su incapacidad mediante conductas y actitudes de superioridad, y son las más frecuentes. Así es como se muestra orgulloso, arrogante o altanero, rígido y pretencioso, presuntuoso, haciendo alarde siempre que puede de sus cualidades, de sus obras o trabajos, de sus relaciones, cuando éstas puede agregarle brillo. Tiene una alta opinión de sí mismo y en general no tiene ningún empacho en expresarlo así para mostrar su superioridad o para que otros lo piensen. También puede ser muy adulador y le gusta que lo adulen, o envidioso de las cualidades de los otros. Hágate cuenta, es de las personas que siempre está presumiendo. Si trae un nuevo carro, se va a dar la vuelta por toda la colonia, se va a dar la vuelta con sus familiares, les va a decir que acaba de comprar un carro del año o un nuevo carro, aunque sea viejito. Él va a presumir todo lo que compre, va a presumir de su capacidad intelectual e inclusive puede decirles que es el mejor en la materia donde está repasando. Puede decir que es el mejor mecánico, que es el mejor abogado, que es el mejor doctor. Él no va a tener empacho en estarle presumiendo a la gente de sus cualidades. También se manifiesta muy concienzudo en pequeñeces o en sus tareas, peor de 4 a 8 horas. Es muy exigente consigo mismo y con los demás y se convierte así en un jefe o en un patrón o un esposo o esposa muy difíciles de tolerar, porque imponen su autoridad sin alternativas, dictatorialmente da órdenes o habla con voz de mando, es despreciativo, especialmente con sus subordinados, con aquellos a los que considera inferiores, y amable con la gente que teme o con sus superiores. Es un ambicioso del poder, son los dictadores, los niños líderes que dirigen grupos o juegos en la escuela y a sus hermanos, o aún así a sus padres en el hogar, y son desobedientes. Puede ser un jefe de banda, puede ser un jefe de narcotraficantes, un jefe de gavillas, y todos lo van a obedecer. Hagan de cuenta, porque es muy adulador, los apapacha, los hace que estén en la misma fila, que tengan la camiseta bien puesta, pero por lo regular es muy mandón con todos y se enoja si todo se sale de control. Por el contrario, cuando la falta de confianza se expresa tal cual es el paciente del Lycopodium, es cobarde, indeciso, desconfiado, tímido, con una voluntad débil, llena de miedos, teme a las responsabilidades y las exagera con una sensación de impotencia y se siente desgraciado o desafortunado o cansado de la vida, sobre todo de mañana. Es importante que ustedes sepan que el Lycopodium suele tener el pene chico y eso le causa bastante inseguridad y no quiere que absolutamente
ninguna de las personas se dé cuenta de su pequeñez, porque no nada más tiene el pene chico, sino también su cabeza, su pensamiento lo tiene pequeño y no quiere que la gente se dé cuenta de todo eso de las características del licopodium. Una de las conductas que le permiten superar su inferioridad es su mal carácter. Tiene alternancias extremas de humor o es muy cambiante y caprichoso, pero lo más frecuente y habitual es una extrema irritabilidad, especialmente cuando lo contradicen. No admite la contradicción, debe ser obedecido en sus órdenes o aceptado en sus opiniones. Lo agrava o lo enferma, pero tiene una gran tendencia a contradecir. Está especialmente irritable al despertar, al anochecer, durante los escalofríos, antes de la menstruación y en niños cuando están enfermos. Es violento, grosero, gritón, rabioso, peor durante las cefaleas, terco, reprochador, malhumorado, discutidor, provocador, descortés, aún en niños, impaciente, insolente, criticón y rencoroso, y se ofende fácilmente, iracundo fácilmente al despertar y al anochecer, o por la contradicción, blasfema y jura, a veces agrede, golpeando y pateando aún a niños, o puede haber hasta deseos de matar más que nada con un cuchillo, habla con vehemencia y con términos violentos. Vamos a pasarnos a los síntomas generales. Los síntomas predominan en el lado derecho del cuerpo o pasan del lado derecho al izquierdo o delante o atrás. Tiene un horario de grabación o aparición de sus síntomas muy característico, de 4 a 20 horas, o sea, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Mejor antes de mediodía. No tolera el contacto de la ropa o la ropa ceñida. Mejor al aflojársela. En el vientre, epigastrio, cabeza, no tolera el sombrero, etc. No tolera ropas abrigadas. Peor, después de comer y por comer hasta saciarse, y se sacía con unos pocos bocados o con uno, por alimentos y bebidas frías, por cebollas, por ostras y mariscos, por legumbres, por arvejas, por otros, lentejas, por pan, por el repollo y verduras, por el contacto y la presión, por viajar en un vehículo, por una habitación calurosa, por acalorarse por un ejercicio, por el aire libre, por temperaturas extremas, por el frío con tendencia a tomar frío antes de las tormentas, por la humedad, acostado del lado derecho, a levantarse de una silla en reposo, por mojar sitios afectados por aplicaciones calientes, por mirar fijo a un punto, por vino o leche antes de la menstruación o por menstruaciones suprimidas. En general, el licopodium es muy bueno para cuestiones hepáticas, para cuestiones cardíacas, para cuestiones digestivas, cuando hay flatos, cuando hay gases. Es un medicamento especial para eso, inclusive para la circulación y más si es del lado derecho. Para eso es excelente el licopodium. Cuando hay cirrosis hepática hay que comenzar con la potencia más baja porque inclusive el licopodium puede agravar al comienzo de la ingesta de este medicamento. Si por ejemplo ustedes tienen un paciente con cirrosis, comiencen a la potencia 30 si es que tienen las características mentales del licopodium. Posteriormente, ya cuando vayan un poquito más avanzados, le dan a la potencia 200 y así sucesivamente hasta llegar a la potencia 50,000. Recuerden también, hay medicamentos que se agravan en una habitación calurosa como es la pulsatilla y mejora al aire libre la pulsatila. Las mejorías son por alimentos y bebidas calientes si los desea. Por el aire libre hay un gran deseo de aire libre, como pulsatila, ¿recuerdan? Si lo apantallan por el movimiento, por destaparse después de medianoche, por el frío, caminando al aire libre. Adelgazamiento de arriba a abajo, comenzando en el cuello y aún comiendo mucho, sobre todo en ancianos o en niños de poco desarrollo con cabeza grande y cuerpo chico. Especialmente útil en personas intelectualmente vivaces o perspicaces, pero físicamente débiles, con la mitad superior del cuerpo adelgazado y la mitad inferior gruesa, predispuestos a afecciones pulmonares
y hepáticas, especialmente en los extremos de la vida, en niños y en viejos. Senectud precoz, es decir, que se hace más viejo anticipadamente que cualquier persona. Parece más viejo de lo que es, con arrugas profundas y prematuras, niños de aspecto envejecido, enfermedades profundas, progresivas, crónicas, falta de calor vital, cáncer inclusive, huesos deformados, alargados, reblandecidos. Como todo medicamento tiene sus deseos y aversiones. Ahorita los vamos a ver, pero también tiene una total postración, quiere estar en cama, sensación de que la circulación de la sangre se detiene, convulsiones del lado derecho del cuerpo con gritos, espuma bucal y gran angustia precordial, piensa que se va a morir, desmayo sobre todo al anochecer. Deseos y aversiones del licopodium, intensos deseos de dulces, precisamente porque tiene una disfunción hepática. Cuando alguien tiene una disfunción hepática, lo que se le antojan son los dulces o las grasas. No se fijan cuando anda uno crudo, no sé si han pasado por eso, que se echaron sus cubitas y de pronto les agarra mucha sed y tienen deseos de cosas frías y van a la tiendita de la esquina, se toman una cervecita, se les asienta el estómago, se controlan un poquito más, o sea, hacen sanación a la cruda. Después de eso les va a dar apetito, pero van a inclinarse por comer cosas indigestas, como menudo, como pozole, como carne asada, o sea, y más si es en caldito es mucho mejor y así les va a bajar mucho más la cruda. Hay dos medicamentos que son excepcionales para la cruda, como es la nus vomica principalmente, y le sigue el licopodium. O sea, dice aquí que excepcionalmente carece de esta característica, el deseo de dulces, de chocolates, de ostras y mariscos que lo agravan, de alimentos y bebidas calientes que lo mejoran, de bebidas alcohólicas, de bebidas y alimentos fríos, aversión al pan, al café o comida caliente, a la carne. Ahora nos vamos a ir a los síntomas particulares. Ustedes ya saben lo que es síntomas mentales, lo que son síntomas generales. Síntomas generales son todos los síntomas que abarcan a un medicamento en general. Las agravaciones, las mejorías, los deseos. Y a los síntomas particulares son lo que le pasa al cuerpo tomando ese medicamento por cada órgano. Cuando ve algo que gira, siente dar vuelta a su cuerpo. Vértigo a la mañana al levantarse y después al agacharse o en una habitación calurosa. Con náuseas y cefaleas. Cefaleas peor de 4 a 8 de la noche. Recuerden que esta es la grabación del licopodium. Cuando alguien ven que ya le dolió el estómago por la tarde, que ya le dolió la cabeza por la tarde, o se portó más irritable por la tarde de 4 a 8 horas, el medicamento que necesita es licopodium. Por el calor de la cama y de la habitación, por vejación o contrariedades, al dar vuelta a la cabeza o sacudirla, a cada paso al caminar, por esfuerzos mentales, acostado cuando pasa la hora de la comida, al acalorarse, caminando durante la menstruación, mejora comiendo, destapándose o paseando al aire libre, latidos o pulsaciones en la cabeza después de cada paroxismo de tos o en el cerebro al llevar la cabeza hacia atrás. Cefaleas unilaterales, es decir, puede ser de derecha o puede ser izquierda, o por trastornos digestivos o hepáticos, en las sienes o vértex al hacer esfuerzos para defecar al agacharse. La cabeza gira involuntariamente hacia la izquierda, movimientos involuntarios como un cabeceo a la derecha y a la izquierda, alternativamente al principio lentos y cada vez más rápidos, gran tendencia a tomar frío en la cabeza. O sea, es decir, mojarse la cabeza. Erupciones en la cabeza con abundante supuración fétida. Violento prurito en la cabeza. Cuando está acalorado por esfuerzos o ejercicios, el niño se rasca hasta que está en carne viva y sangra. Uno de los medicamentos que le puede seguir bien al licopodium es el sulfur, y el sulfur sirve mucho para erupciones en cualquier parte del cuerpo. Caspa, el cabello cae en mechones, peor en vértices y sienes, más después del parto o de enfermedades de vísceras abdominales. Canicie precoz, siente como si le tironearan el pelo, el cabello cae en la cabeza, pero crece más en otros sitios del cuerpo.
Suda en la cabeza durmiendo, dolor en los ojos, sobre todo de noche y por la luz artificial, a las 4 o de 4 a 8 horas, o sea, de 4 a 8 de la noche, durante la fiebre, al mirar la luz o el sol o algo blanco o rojo. Sensación de frío en los ojos al anochecer, sequedad en los ojos como si tuviera polvo con dificultad para abrirlos, párpados rojos y ulcerados con orzuelos, hinchados y dolorosos, los párpados se pegan de noche, sacudidas, peor de día o por el viento frío, fotofobia, prurito en los ángulos, los ojos tienen lagrimeo y están muy abiertos, fijos e insensibles a la luz, ve chispas en la oscuridad, pérdida de visión en el crepúsculo y de noche, ve los objetos temblorosos en la luz artificial, en miopía vertical, o sea, es decir, ve la mitad de los objetos, ve solamente la mitad izquierda de las cosas, especialmente con el ojo derecho, la mitad derecha no la ve. El licopodium tiene lateralidad derecha, siempre va a ser de lateralidad derecha. ¿Qué tenemos del lado derecho? Pues tenemos el hígado, tenemos la vesícula, tenemos el apéndice, tenemos la hernia inguinal derecha, o sea, todas las manifestaciones clínicas que se den del lado derecho y que tenga la mentalidad del licopodium, le van a empezar a prescribir el medicamento. Si ya ustedes están seguros que es licopodium, comiencen con la potencia 200. Y si tiene problemas hepáticos, mejor comiencen con la potencia 30. Ve moscas volantes, miopía, presbicia, cataratas. Los caracteres se confunden al leer. Debe enjuagarse los ojos de mucosidades a menudo para ver claramente. Otalgias al aire libre, oleadas de calor o sangre a los oídos, ruidos de todo tipo en los oídos, zumbidos, silbidos, rugidos, timbres, cantos, etc. Inclusive yo he curado mucho los zumbidos de los oídos con este medicamento. Pero también hay otro medicamento que sirve para eso, que es el Chininium sulfuricum. Ahí anótaselo, Román, para que sepan que estos dos medicamentos son muy buenos para los zumbidos o rugidos o silbidos, como lo decimos aquí. Y ese se da 10 gotas a la potencia 30, 10 gotas cada 4 horas. Otorrea purulenta, fétida, después de una escarlatina con sordera, sordomudez. Escamas húmedas en las orejas y detrás, esema retroauricular, hiperagudeza auditiva, peor por el menor ruido. Narinas ulceradas, escamosas, nariz con costras y tapones elásticos, con secreción nasal acre, fétida, corrosiva, que lastima el labio superior, peor o comienza a la derecha, en la escarlatina o difteria, catarro nasal extendido a los senos frontales, el paciente se pellizca y mete el dedo en la nariz, obstrucción nasal ruidosa, no puede respirar por la nariz, apenas lo consigue por la boca. Peor de noche, con secreción purulenta, sobre todo en lactantes o recién nacidos que se frotan la nariz durmiendo, al despertar sobresaltados, aleteo o movimiento en abanico de las aletas nasales cuando hay disnea, en la neumonía u otras afecciones pulmonares agudas, epistasis al sonarse o a la mañana del lado derecho, hiperosmia, cara pálida, amarillenta o gris amarillenta, cetrina, terrosa o de aspecto sucio, de color enfermizo con profundas arrugas, ojeras y labios azulados con manchas amarillas en las sienes, pecas. Bueno, aquí ya tenemos otro medicamento que le vamos a agregar al asma o a la bronquitis, y más si es en niños o en ancianos, pero también sirve para el adulto. Ese medicamento se llama licopodium, quiere decir que ya tenemos el arsenicum album cuando hay ansiedad, cuando el paciente se está pellizcando las narinas, o sea, la nariz, le vamos a dar licopodium. Cuando tiene el carácter fuerte, que es dictatorial mandó, le vamos a dar licopodium. Pero también tenemos medicamentos agudos como antimonio tartaricum, que esos los vamos a alternar con los constitucionales, que es 10 gotas a la potencia 30 cada 2 horas. Y también tenemos el Sambucus para niños muy pequeños. Rubor circunscrito en las mejillas, manchas rojas, frío en la cara, dolor facial de 4 a 8 pm, sacudidas en los músculos de la cara, tironeo hacia afuera de las comisuras, primero a la izquierda, luego a la derecha, calores a la cara, escoriaciones o erupciones en los labios y comisuras labiales.
erupciones broncopulmonares agudas, parotiditis primero a la derecha, luego a la izquierda con hinchazón, labio superior hinchado, glándulas submaxilares hinchadas, erupciones en el mentón, sequedad de la boca sin sed, todo tiene gusto ácido, peor de mañana. Lengua seca, blanquecina, con vesículas en la punta, la siente como quemada o en carne viva. Aliento pútrido, peor a la mañana al despertar, pesadez o rigidez de la lengua, no se entiende lo que habla, la última parte de la frase le dice tartamudeando. Movimientos involuntarios de la lengua, oscilantes hacia adelante y atrás, lengua seca, negra y agrietada. Hinchada en la angina o difteria. Acuérdense que tiene lateralidad derecha, por lo regular la persona que necesita licopodium es lateralidad derecha. Inclusive la pueden alternar con belladona, que también es de lateralidad derecha. En caso de inflamación de amígdalas, le dan licopodium 200 y ya cae en la patología o en el genio del medicamento de licopodium a la potencia 200, 10 gotas cada 12 horas, y le van a dar belladona a la potencia 30, 10 gotas cada 2 horas. Úlceras en y debajo de la lengua, encías sangrantes al tocarlas o limpiarlas, hinchadas, dolorosas, ulceradas, boca abierta. Odontalgia solo de noche, mejor por bebidas calientes o por el calor de la cama, con mejillas hinchadas, peor por tocar los dientes o masticar, dientes flojos o muy largos, amarillentos, rechina los dientes, piorrea. Angina peor o comenzando a la derecha, va de derecha a izquierda o está solamente a la derecha, peor después de dormir y por bebidas frías, mejor por bebidas calientes con sensación de constricción tan intensa que el paciente no puede tragar. Difteria con la garganta marrón rojiza y pseudomembranosa que se extienden desde la amígdala derecha a la izquierda o descienden desde la nariz a la amígdala derecha, peor después de dormir y por bebidas frías. Los alimentos y líquidos salen por la nariz al intentar tragarlos por parálisis del velo paladar. Sequedad de garganta. Sensación de una pelota que sube desde el epigastrio, hinchazón y supuración de las amígdalas. ¿Qué otros medicamentos son para supuración de amígdalas? Tenemos Hepar Sulfur. Si por ejemplo ya es el constitucional, el licopodium se lo van a dar 10 gotas cada 12 horas, pero también le van a dar el Hepar Sulfur 10 gotas cada 2 horas y van a ver cómo van a quitar esa supuración casi de inmediato. Carraspea y saca trozos duros amarillos verdosos, úlceras en las amígdalas, bocio, ausencia de sed o sed ardiente o nocturna con verdadera aversión a la comida y hasta náuseas, hasta que la prueba y entonces le viene un hambre devoradora y cuanto más come más quiere, es un glotón de primera. Su saciedad es rápida, a veces con un solo bocado, y vuelve a tener hambre al rato de haber comido. Se siente muy lleno después de comer. Su apetito se incrementa durante la noche y llega a impedirle dormir o lo despierta, debe comer algo, apetito aumentado durante las gastralgias. Apetito insaciable, todo es ácido en el estómago, eructos, regurgitaciones, vómitos intensos, ardores gástricos, regurgitaciones ardientes, grasosas o amargas, violento hipo después de comer, náuseas frecuentes o continuadas de mañana con gusto amargo en una habitación, mejor al aire libre o por el movimiento de un vehículo, eructos incompletos y ardientes con ardor intolerable y persistente en la garganta, vómitos alimenticios y amargos, verdosos, biliosos, peor de noche. Es por eso que les digo que el licopodium sirve mucho para la vesícula y para el hígado. Vómitos ácidos durante los escalofríos, en las fiebres intermitentes después de comer, durante la menstruación, hematemesis, digestión lenta. Inclusive para sacar las piedras pueden dar licopodium a la potencia 200 si tienen las características del licopodium y le pueden dar chelidonium a la potencia 30, 10 gotas cada 2 horas. Gastralgias periódicas de mañana después de cada comida, por beber vino, al aire libre, después de mediodía, por tos, sentado inclinado hacia adelante, mejor eructando, acostado por el calor de la cama y frotándose o al anochecer. Dolores como
contracciones o puntadas. El epigastrio se hincha y está muy sensible al tacto. La ropa ceñida le causa malestar y debe aflojársela, lo que le mejora de inmediato. Sirve mucho para cáncer de estómago, igual que el arsénicum album sirve para cáncer de estómago, igual que el condurango. Úlcera gastroduodenal, ansiedad en el estómago después de una vejación o contrariedad. La flatulencia excesiva en el vientre es una característica, casi diría ineludible, del Lycopodium. Hay una gran acumulación de gases, sobre todo en el hipogastrio y en los hipocondrios, con el vientre hinchado, distendido y gran cantidad de ruidos y borborismos. La flatulencia se agrava o aparece de las 4 a las 8 de la noche. Su agravación son después de las 4 de la tarde, recuerden eso bien. Después de comer y antes o después de mover el vientre o por la ropa ceñida y mejor eliminando gases, ya sea flatos o eructos pasajeramente. Timpanismo, flatos incancerados. El abdomen parece estar en una constante fermentación. Dolor como calambres en el diafragma al agacharse. Dolores hepáticos o en los hipocondrios, sobre todo en el derecho, peor comiendo hasta la saciedad al agacharse, caminando y acostado sobre el lado derecho o al tocar o palpar el hígado extendido a la espalda y a la punta del omóplato derecho. Violento cólico hepático por litiasis biliar, el agudo dolor le corta la respiración, dolores en los hipocondrios, peor después del mediodía por respirar hondo, en la inspiración por sacudidas, al toser después de bailar, pesadez en el hipocondrio derecho, no puede acostarse de ese lado. La inflamación e induración puede ser hepática, dolor cortante en el vientre que va de derecha a izquierda o periumbilicales. Los dolores abdominales mejoran al eliminar flatos, vientre duro, ascitis es retención de líquidos y más si es por cirrosis, manchas marrones en el vientre, dolores como calambres en los músculos abdominales, peor de noche, presión en el anillo inguinal como si fuera a salir una hernia inguinal sobre todo derecha y especialmente en niños. Ha curado varios casos el Lycopodium. Pregunta Marilena Zamora que cuando hay úlceras también sirve el Lycopodium. Obviamente es de los mejores medicamentos para hernias y también para úlceras. Y más si la úlcera está del lado derecho. Cuando hay una congestión venosa, el Lycopodium es especial, recuerden la lateralidad. Constipación crónica desde la pubertad o desde el último parto con deseos ineficaces y heces duras, pequeñas, insuficientes, siempre le parece que queda algo en el recto, difíciles de evacuar porque el deseo de defecar es seguido por una contracción dolorosa del ano o recto, y las heces retroceden o se prolapsa al mover el vientre, constipación en el embarazo, en niños, fuera de casa o estando de vacaciones, alterna con diarrea, heces duras en la primera parte de la deposición, seguida de heces blandas o fluidas. Aquí estamos hablando simplemente de una colitis. Cuando la colitis alterna con diarrea y estreñimiento y tiene las características del Lycopodium, hay que darle Lycopodium y se va a mejorar. Diarrea por leche y por frutas o verduras en el embarazo. Hemorroides que salen aún por heces blandas. Aquí pueden alternar, por ejemplo, Lycopodium. Si ya tiene todas las características, le pueden dar Lycopodium 200 y denle Aesculus, porque su campo de acción de Aesculus es precisamente el ano y trabaja muy bien en las hemorroides. Las hemorroides arden y duelen al tocarlas o sentado, mejor por un baño caliente. Cuando las hemorroides son tan intensas y tan dolorosas que ningún medicamento puede curarlas, tenemos un excelente medicamento para eso, que es Nitricum Acidum. Ese lo van a dar 10 gotas inclusive cada hora y van a ver que en el primer día va a cesar el dolor. Cuando ya las hemorroides son como para operación, el Nitricum Acidum ha curado a miles de casos de hemorroides. Hemorragia rectal, aunque solo salgan heces blandas. Sensación de plenitud rectal, aún después de mover el vientre. Puntadas en el recto, heces pálidas y de olor pútrido, verdes con trozos duros,
líquidas marrones o amarillas, de mucus filamentoso, verdoso y sin olor, prurito y tensión anal, parasitosis intestinal. El Lycopodium es buenísimo para los parásitos. Tenemos otro medicamento que sirve para parásitos, que es la cina. La cina es especial para eso. Y también tenemos el Teucrium, también es especial para lo que es parásitos. Tenemos 3 medicamentos especiales para eso: Lycopodium, cina y Teucrium. Cólico renal, generalmente por litiasis renal. Recuerden, del lado derecho es más propicio la persona que necesita Lycopodium. La presencia de cólicos renales a repetición con litiasis es siempre una fuerte presunción de que el medicamento constitucional del paciente es Lycopodium, lo que habitualmente se conforma con el cuadro general y mental. Ahora, cuando ustedes tengan un paciente que tiene un cólico renal, primero van a verificar de qué lado está ese cólico. Al dar Lycopodium puede ser derecho o izquierdo, pero actúa más del lado derecho. Cuando el cólico renal es del lado derecho, es mejor dar zarzaparrilla. Y cuando el cólico es del lado izquierdo, berberis. Pueden alternar con el Lycopodium. El Lycopodium, si es el constitucional, lo pueden dar a la potencia 200, y el berberis y el otro medicamento lo pueden dar a la potencia 30 para que se mejore rápidamente el paciente. O sea, la sanguinaria. Lo que habitualmente se confirma con el cuadro general y mental. Dolor renal de 4 a las 8 de la noche, dolor renal o lumbar que se presenta antes de cada vez que va a orinar y cesa cuando sale la orina, desapareciendo totalmente después. El cólico renal predomina en el lado derecho, baja por los ureteres y es cortante o punzante. En el sedimento de la orina hay gran abundancia de arenillas de color rojizo como polvo de ladrillo o pequeños cálculos o cristales amarillos rojizos. El sedimento no es adherente. Poliuria de orina clara, copiosa de noche, escasa de día, oscura, con una película grasosa, con sangre espumosa, lechosa, turbia y fétida. En cólicos, en bebés con sedimento rojizo en los pañales, el niño no puede orinar aunque tiene deseos y la retención es dolorosa, deseos dolorosos de orinar. El niño grita o llora antes de empezar a orinar. ¿Recuerdan el medicamento que sirve para cuando hay mucho ardor, que el niño grite y llora? ¿Quién de ustedes se acuerda de ese medicamento para estos casos? A ver, ¿quién me lo puede decir? A ver, mis muchachitos, echen a volar su imaginación. Cántaris, Natalie, perfecto. O sea, ustedes ya están listos como para dar los primeros auxilios con la homeopatía. Cántaris, precisamente, inclusive lo pueden alternar con Lycopodium. Cuando ya tengan el constitucional y esté curando al paciente, nada más van a dar un solo medicamento, pero para mí es bueno dar medicamentos agudos como el Cántaris para sacar rápidamente al paciente. Micción retardada, debe esperar un rato antes de poder comenzar a orinar, disminución de la urea y presencia de cetona en la orina. Escalofrío generalizado que sacude todo el cuerpo al terminar de orinar. Incontinencia de orina, prurito en la uretra mientras orina y después, ardor al orinar, puntadas en el cuello de la vejiga y en el ano al mismo tiempo. Los genitales masculinos constituyen uno de los grandes campos de acción del Lycopodium, así como el aparato digestivo y el urinario. Trastornos sexuales. Hay una aversión al coito con pene chico, frío y relajado. Las erecciones son incompletas o están ausentes, especialmente durante el coito. Impotencia crónica de larga data es uno de los más importantes medicamentos de este problema, con deseos sexuales disminuidos o ausentes o aumentados pero sin erecciones, con genitales arrugados o relajados, en gente joven por excesos sexuales o en ancianos con fuertes deseos y erecciones imperfectas. Si consigue realizar el coito, la eyaculación es precoz o muy tardía o ausente, y el orgasmo puede estar ausente. La impotencia puede deberse, entre otros factores, a una ansiedad anticipada antes de afrontar un coito. A veces se duerme durante el coito o está agotado después. Sale líquido prostático. Vamos a dividir
este módulo porque está muy largo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estoy con ustedes porque todavía le falta mucho a este módulo. Lo vamos a partir en dos. ¿Les parece?